7 de la mañana, 32 minutos. Hace varias jornadas, hace varios días teníamos una conversación pendiente en este Consejo de Redacción que está vinculada con la polémica por la utilización de la base de datos que tiene la Alcaldía de Medellín, producto del proceso de Medellín Me Cuida, cuando la pandemia, una base de datos que dicen tiene registros de más de 13.500.000 personas. Invitamos esta mañana al secretario de Innovación Digital de Medellín, a Rivier Gómez Cuevas, para que hablemos de ese asunto. Secretario, gracias por acompañarnos, bienvenido y buenos días. Felipe, buenos días y buenos días a toda la mesa de trabajo. Hombre, entremos de una vez por el asunto de la polémica. ¿Por qué esa base de datos no se ha destruido o eliminado? Incluso ese fue un compromiso del alcalde de Medellín y la pandemia ya pasó y el propósito de la base de datos pues era enfrentar la situación y el reto enorme que tuvimos en el año 2020, 2021. Pero ¿por qué sigue activa esa base de datos? Felipe, yo primero como aclarar que obviamente que este espacio es muy importante porque siempre se escucha la otra versión, ¿sí? Y tener este espacio como para generar esa información con claridad a la ciudadanía es muy relevante. Y lo primero es que siempre cuando se hace o hay algún tema relacionado con alguna base de datos, siempre se relaciona con la base de datos de Medellín Me Cuida, ¿sí? Sí. Pero respondiendo puntualmente a la pregunta, la obligación que se tenía o que se tiene aún sobre la base de datos de Medellín Me Cuida es eliminarla tan pronto o iniciar el proceso de eliminación tan pronto se dé por finalizada la pandemia. La OMS dio por finalizada la pandemia el 5 de mayo del 2023. La base de datos de Medellín Me Cuida quedó inhabilitada, o sea, no hay ningún sistema de información o subsistema que esté consumiendo el 30 de junio del 2022. O sea, desde el 2022 esta base de datos quedó totalmente inhabilitada. Esto no la consume ningún subsistema, pero hasta que la OMS dio definitivamente a nivel mundial acabada la pandemia, se inició el proceso de eliminación de esta base de datos. Uno, porque faltaba como la declaratoria de este organismo internacional para poder definitivamente eliminar, y dos, también la eliminación de esta base de datos, y más cuando pues obviamente la ciudadanía ha generado o se ha generado tanta incomodidad por la opinión pública respecto a esta base de datos. Lo que buscamos desde la alcaldía es que se haga un protocolo de borrado seguro. Eso no es como controlar, suprimir y se eliminó la base de datos, sino que efectivamente se cumplan con los diferentes estándares para esta eliminación, y en ese proceso para definir el protocolo nos encontramos ahora. Secretario, usted sabe que buena parte de esta polémica reciente se da por ese mensaje que, a propósito del congelamiento de la tarifa de los servicios públicos, envió el alcalde de Medellín y le llegó a 400 o 500.000 personas. Es el dato que tenemos. Yo no puedo constatar que efectivamente le llegó a esa cantidad de personas. A mí, por ejemplo, no me llegó, pero sí fue un correo y un envío vía WhatsApp masivo. Entonces la gente dice, claro, como tienen nuestra base de datos, están abusando del sistema de Medellín Me Cuida para hacer el reenvío de este asunto que más que administrativo parecía político. Ese envío que se hizo con ese contenido, ¿qué base de datos utilizó? ¿Esta de Medellín Me Cuida o de dónde salió ese listado? Los mensajes que se enviaron fueron cerca de 700.000 mensajes que se enviaron de una base de datos. ¿Por WhatsApp? Que fue por WhatsApp y por mensajes de texto. Fueron los dos canales que lo hicimos. Y esa base que tenemos tenemos autorización son 700.000 datos o 700.000 ciudadanos que nos autorizaron el uso de sus datos personales. ¿Y a través de qué portal o a través de qué mecanismo recaudamos esa autorización? A través del portal de la alcaldía. Cada vez que un ciudadano hace un trámite ante la alcaldía, por ejemplo, pago impuesto predial, por ejemplo, va a consultar algún beneficio de algún tipo de secretaría, va a hacer alguna capacitación que esté dentro del portal de la alcaldía, las personas, para poder interactuar tanto la administración como ellos y ellos con nosotros, lo primero que se le hace es pedirle un consentimiento o autorización de los datos personales, y ahí sí empezar como a interactuar con el ciudadano. De ese portal, de la base de datos del portal, fue que se usó
para enviarle este mensaje. Son alrededor de 700.000 ciudadanos a los cuales se le envió este mensaje. Pero también, Felipe y equipo, aclarar, y es que este no fue un mensaje enviado totalmente aislado. Porque es la congelación de la tarifa de energía, vamos a enviar específicamente mensajes. No, desde el 17 de abril se le está enviando a la ciudadanía diferentes tipos de mensajes. Por ejemplo, hay uno con el que iniciamos la prueba piloto, fue el de las cuadrillas de tapado de hueco. Es hoy a las entre 7 y 9 de la mañana se le envía a la ciudadanía. Hoy vamos a estar en tu barrio con las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura, tapando los huecos que tienes en X dirección. ¿Todos por WhatsApp, secretario? Todo por WhatsApp. O sea, esta estrategia la estoy utilizando y algo que sí tengo que decir es que quizás, como yo veo un gobierno digital transparente, cercano, eficiente, estábamos en mora de tener una estrategia. Con mi llegada, yo digo, WhatsApp es un instrumento, una aplicación que se ha convertido como un medio de comunicación constante. Y yo soy el que diseño la estrategia y tomo la decisión de empezarle a comunicar a las personas estas buenas noticias. ¿Por qué quedarnos solo en las malas noticias? El responsable de esos contenidos es usted. Así es. El secretario de Innovación Digital. El secretario de Innovación, porque yo fui el que diseñó la estrategia y digo, contémosle a la gente las diferentes intervenciones que tenemos en la ciudad con dos propósitos. El uno, para que la gente esté enterada de este tipo de obras, pero dos, que la gente con información se convierta como en ese veedor natural, porque es así el ciudadano, y también tenga información para poder, como funcionarios públicos, hacer esa veeduría ciudadana con información. Secretario, pero ahí, si bien usted señala que los correos enviados, los WhatsApp enviados, fueron con autorización, precisamente la polémica surgió porque muchas de las personas que recibieron ese mensaje decían: en ningún momento autoricé a la alcaldía de Medellín a recibir este tipo de información. Ese es un punto que quiero preguntarle. Y otro es que la gente se estaba quejando porque algunos de los datos solicitados no estaban directamente relacionados con la salud pública. Preguntaban en la plataforma de Medellín Me Cuenta hasta por la profesión. ¿Cuál fue el criterio para recaudar esos datos y para qué sirvieron pues toda esa información de la gente de Medellín? Nosotros le hicimos seguimiento la semana que se envió el mensaje, le hicimos seguimiento a las personas, uno, que nos manifestaron directamente a los canales de la alcaldía, y dos, a través de canales de redes sociales, y verificamos casos específicos, sí, efectivamente, porque dijimos, oiga, venga, la tecnología puede tener fallas y está bien que nosotros verifiquemos también, y verificamos cada uno de estos casos, y efectivamente teníamos autorización del portal cuando hicieron algún tipo de trámite en el portal. Pero entonces esa autorización se da automáticamente, uno hace una transacción, es decir, no es específico que a uno le pregunten, usted autoriza recibir mensajes de la alcaldía, sino que por entrar a hacer un trámite ya uno se supone que autorizó. Cada vez que uno, y yo creo que nos ha pasado mucho, y esto está amparado en la Ley de Protección de Datos, y es que cada vez que uno le piden la autorización, en la parte de abajo donde uno da clic en el chulito de autorizar, hay un link que dice términos y condiciones. La letra pequeña, la letra menuda, términos y condiciones. En esos términos y condiciones, respecto a entidades públicas, nos faculta, o sea, el uso que nosotros estamos haciendo de esa base de datos está protegida por la norma y por la Constitución para comunicar sobre el objeto de la alcaldía, sobre la ciudad, la misionalidad de la alcaldía. Tenemos esta autorización. Entonces, pero lo cierto es que la gente no es como que hago el trámite y por derecho yo tengo que autorizar, o sea, no, ahí le sale la ventana emergente, usted tiene que dar clic, tiene la opción de leer los términos y condiciones para que sepa en qué condiciones se usa estos datos de la ciudadanía. Y con respecto a esos datos como profesión que se preguntaron en Medellín Me Cuida, qué rol ocupan la familia, que algunas personas los cuestionaron por ser como muy diferentes a aspectos relacionados con la salud pública. Entendiendo que era en su momento cuando se inició la pandemia que se empezó a construir la base de datos de Medellín Me Cuida, el tener como la información necesaria del núcleo familiar, hasta qué actividad desempeña, si tiene alguna actividad económica, eso permitía tener una caracterización del núcleo familiar o de la persona. ¿Y para qué
cuando se hacen ese tipo de caracterizaciones que uno dice, venga, pero esto no obedece necesariamente a eso, es que tampoco, entendiendo la circunstancia en la que estamos de pandemia, eso nos permite a nosotros identificar con claridad cómo está conformado el núcleo familiar, cuál es el tipo de ingresos o posibles tipos de ingresos, y eso nos permite a nosotros focalizar, o en su momento permitió focalizar la inversión de una manera más inteligente. Entre más datos uno tenga para tomar una decisión, eso permite tener la implementación de políticas públicas que solucionen una problemática, pero adicional nos permiten invertir los recursos donde hay mayor problemática. Si yo sé que una familia, en un núcleo familiar, no hay ningún integrante que sea profesional o tenga un empleo formal o tenga un ingreso formal, eso a mí me está enviando unas señales de decir cómo yo tengo que invertir los recursos públicos y dónde hay más problemática social respecto a un núcleo familiar. Con ese propósito es que se hace una caracterización general del núcleo familiar y en ese momento puntual. Secretario, yo quiero puntualizar en ese tema. ¿Para cuándo entonces va a estar totalmente eliminada esa base de datos de Medellín Me Cuida? O sea, usted nos dice que están en proceso luego de que se dio la finalización de la pandemia por parte de la Organización Mundial de Salud. ¿Y cuántas bases de datos tiene la Alcaldía de Medellín dentro de su trabajo institucional que se van construyendo esas bases de datos? ¿De cuántas estamos hablando? Bueno, el trámite, nosotros ya hicimos una consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien es como la que da como o esos lineamientos de cómo debería uno hacer un borrado seguro, una eliminación segura de base de datos. Entonces, ellos nos dijeron, mire, usted tiene que cumplir con lo postulado en la ley de protección de datos, pero en el marco de esta ley, usted defina su protocolo, eso fue hace 2 semanas. Ya junto a la Secretaría General de la Alcaldía estamos definiendo el protocolo, pero lo cierto es que por lo menos desde la mirada del alcalde, desde mi mirada, la eliminación tiene que tener una participación de la ciudadanía, de los medios de comunicación, entes de control que participen en esta eliminación y que una entidad que certifique o que sea experta en este tipo de eliminación de ese aval de que, oiga, efectivamente por la trazabilidad y la huella digital de la eliminación de la base de datos cumple con todos los estándares. ¿Estamos hablando de contratación de una entidad para hacer esto? ¿Se tiene que hacer? Pues para brindar esa garantía, esto hay que tener, a mí me gustaría personalmente, la ley no me obliga a tener una entidad que me avale eso, pero la tranquilidad como secretario de Innovación, a mí sí me daría, y a la ciudadanía le daría mucha tranquilidad, que un tercero, un externo, diga, oiga, de acuerdo a mi experiencia y a mis capacidades tecnológicas, el borrado fue totalmente seguro, porque de nada sirve hacerlo, como dicen por ahí, yo con yo, ¿sí? Si el propósito es darle la tranquilidad a la ciudadanía, qué bueno que en ese momento estén entes de control, medios de comunicación, opinión pública, ciudadanía en general y un externo. Pero la ley no me obliga. Pero el propósito es brindar la total transparencia de este proceso. Doctor Rivier, ¿se ha dado cuenta usted cuántas veces ha dicho yo en esta mesa? Yo manejo, yo digo, yo estoy tranquilo, yo no puedo, yo sustento el que maneja la información, pero déjeme decirle, no le ha contestado a mis compañeros la pregunta. Caracol Radio le hizo a ustedes un derecho de petición y eran ¿cuándo? Entonces se dice, necesitamos medios de comunicación, entonces es muy evasivo, es un tipo concreto, sistemático, racional. Faltan 2 meses para que se acabe la alcaldía, la gestión del alcalde, donde usted es el que se encarga de esta información. Es muy sencilla la pregunta, denos una fecha. Usted es etéreo y dice, le hicimos la consulta, se llama dilación. Dilación. Y con todo respeto, hay una línea muy delgada en lo legal, porque cuando yo hago un trámite en la Secretaría de Hacienda, el artículo del Código de Procedimiento dice que yo debo de dar la autorización para que me notifiquen el trámite por el cual yo estoy asistiendo. Usted dice, no, en la letra menuda. Creo que ahí hay un abuso de la posición de ustedes en el sentido de otra información anexa, que es la que se está mandando a la gente, que nada tiene que ver con el trámite inicial. Si yo voy a pagar un impuesto, es lógico que yo autorizo para que me notifiquen el estado de mi trámite. Sí, señor, se hizo su pago, se hizo su convenio de acuerdo, se hizo su transacción, está en mora de tal. Es ahí donde se genera esa comunicación que es a través de este sistema. Cuando una persona, ¿dónde está la violación del debido proceso para algunas personas? Es que la cantidad de información que les llega no la pidieron.
no la satisfacieron. Y usted lo dice, he generado, yo soy el responsable de esta oferta institucional de avances en la gestión, que es gestión política. Y la otra pregunta es, venga, como usted no es concreto en decir, mire, esto se acaba en octubre 31, y los precios de contratación son estos, como decía Pablo, vamos a contratar a Deloitte, vamos a contratar a una firma internacional auditora, cualquiera que nos haga esa certificación, sigue etéreo, se va a acabar el gobierno y la pregunta es, suspicacia, ¿no será que esa información que usted maneja, que usted lo trajeron solamente este tema, tenga un blindaje y no se vaya a dar para una campaña? Porque da todo el perfil, quiénes son, cuántos son los miembros de la familia, quiénes pueden votar, porque esa información es amplia. Hoy se ha dicho, mire, se acabó la pandemia, deme un delete. Juan, la pregunta, por favor. Sí, Felipe, la pregunta es muy sencilla. La pregunta es, denos una fecha y comprométase con nosotros de que esta información no se utilizará políticamente. Juan, yo no le voy a contestar solo esa pregunta, sino Bien las pueda. 3, 4 preguntas que me hizo. Por El primero, supuesto. el yo, es porque también se acostumbra a que la responsabilidad se diluye. Entonces el responsable es uno, el otro. Yo vine acá a decir, yo soy el ¿De responsable. dónde? ¿Usted de dónde vino? Yo soy de Arauca, he trabajado toda mi vida profesional en el Ministerio de Tecnología, o gran parte de mi vida profesional la trabajé en el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones por casi 10 años. Tuve la oportunidad de estar en las políticas más importantes de la transformación tecnológica de Colombia cuando inició en el 2010. Tuve la oportunidad de recorrer Colombia de punta a punta, conociendo las problemáticas ¿Ahí conoció al alcalde? de la gente. Conocí al alcalde Daniel Quintero siendo viceministro de Economía Digital cuando yo fui gerente de mi pyme digital, una de las políticas más importantes de conectividad para las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, he tenido la fortuna de vivir en este sector y conocer de primera mano las problemáticas. Entonces, lo primero, y pues toda mi vida profesional he tenido la fortuna de estar en el sector público. Lo primero, cuando digo yo, es para que identifiquen un responsable puntual, ¿sí? Y que no estaba viendo su responsabilidad. Lo segundo, respecto a la fecha, mire, yo le voy a decir yo voy a ser muy puntual en la fecha. Yo le puedo decir a usted una fecha, pero como mi formación es técnica y sé las implicaciones técnicas que tiene el tema, yo sería irresponsable de decirle, ¿sabe qué? El 1 de julio eso va a estar eliminado. ¿Por qué? Porque si yo digo esa fecha, yo voy a estar el 1 de julio poniéndole la cara a usted y al equipo, diciéndole esto, oiga, le incumplí la fecha. Y eso, desde mi forma de ver y desde la función pública, como yo la concibo, eso es irresponsabilidad. Entonces yo prefiero decirle a usted, ¿sabe qué? Hay dificultades técnicas. No solo interviene la alcaldía, hay diferentes actores que también están involucrados en la eliminación segura de esta base de datos. Entonces tendríamos que traer a la mesa a todos estos actores y decir, y tampoco le vamos a dar fecha, pero la conclusión de esa respuesta es, usted tiene razón en algo, y es, eso, lo es cierto, es que se tiene que eliminar pronto, que no se vuelva en un instrumento político, porque eso no tiene que ser un instrumento político, pero donde se instrumentalizara como para fines políticos, la tecnología permite tener toda esa trazabilidad y se puede auditar para qué fue utilizada esa base de datos. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, los términos y condiciones. Lamentablemente no, zapatero a sus zapatos. Yo no me inventé la norma. La norma es la 1581 del 2012, donde se definen los diferentes procedimientos, la forma que uno debe utilizar y con qué fin uno debe utilizar eso. Constitucionalmente, y la norma también protege a las entidades públicas, donde dice, oiga, mire, usted con la base de datos, y hay casos específicos donde ni siquiera es necesario, la ley lo dice, artículo 10 de esta ley, donde ni siquiera yo debo tener la autorización de la persona para utilizar la base de datos, pero para casos específicos, ¿sí? Para otros casos específicos. Pero para esta, nosotros, en su objeto de la alcaldía, en la misionalidad, tenemos el blindaje constitucional y normativo para comunicar estas buenas noticias. Yo también digo, pero ¿por qué no comunicar las buenas noticias? ¿Por qué no contarle a la gente? ¿Por qué quedarnos siempre en lo malo de una administración que lo hizo malo? Si se hacen cosas buenas, también uno está llamado a hacerlo, y que la ciudadanía tome esta información para que haga veeduría y tome decisiones con información. Es que siempre se escucha la otra versión. Acá le estamos diciendo,
Ahora le vamos a contar todas las diferentes intervenciones que se está haciendo. Y este no va a ser el último mensaje. De aquí en adelante hay que contarle a la gente las gestiones que se están haciendo. Secretario, ¿le quedó faltando alguna de la lista de Juan? Porque ya vamos a cerrar porque tengo un compromiso comercial. ¿Está listo ese lado? Estamos bien. Tengo una inquietud, hombre. Si en Medellín hay 2.500.000, 2.600.000 habitantes, ¿por qué la base de datos tiene 3.500.000 personas? Más incluso. ¿Por qué se dio eso? Porque hay más personas de las que residen en Medellín. Es porque, esto lo tomo de lo que, como lo dice el alcalde, Medellín es una ciudad donde duermen casi los 3 millones, pero en el día están 4 millones de personas que están en la ciudad como tal. Entonces también parte de ese número hace parte de personas que llenaron la base de datos, que hacen parte del área metropolitana. Que residen en otra parte, pero sí, que su como del área actividad metropolitana, exactamente. Ese Bueno. es mi caso, Felipe, pues yo tuve que Sí. entregar mis datos viviendo en otro la lugar, CEN. yo aparezco en esta base de datos, pero no resido en Medellín. ¿Y eso no debería depurarse en ese sentido? ¿O está bien? Pues, o la norma permite... No, en su momento como área metropolitana las personas hacían esta base de datos. Lo importante es que No es que depurarlo pague en la estos ceja, la momentos, ceja no es del área metropolitana. o de Sí, municipios de otro aledaños lugar. que Pero trabajan ahora- también acá en Medellín. Exactamente. Y Felipe, y la depurada en estos momentos, no, el propósito, como lo dice Juan, es la eliminación. O sea, elimíneme esta Lo que base pasa de es que datos. si que se es- va a contratar una empresa para garantizar este proceso, hay Nos que vemos tener en que se diciembre. viene ley de garantías el Claro. 29 de Eso junio. es muy y seguramente importante. eso Mira, va a mira, permitir esa yo quiero, eliminación. a mí particularmente, para brindar esa tranquilidad, no me lo exige la ley, me gustaría tener un externo. Yo en estos momentos estoy adelantando conversaciones para ver si algún externo que sea profesional en esto, se suma a hacer esto, pero se mete ley de garantías. Hay escasez de recursos, o sea, estamos en el último año de administración, también hay escasez de recursos, o sea, es el momento donde uno tiene que priorizar muy bien los recursos, ¿sí? Entonces, pero lo cierto es que eso sí generaría tranquilidad. Si eso no puede estar, los entes de control serían los primeros llamados a que nos acompañen en este Secretario, proceso. se me acabó el tiempo, pero un último asunto, aprovechando, y como lo decía Juan, que usted ha personalizado la conversación. Si una autoridad lo requiere a usted, usted puede demostrar que la base de datos de Medellín Me Cuida no se está utilizando para fines diferentes a los que implicó la pandemia. ¿Usted Sí, lo puede señor. certificar y demostrar? Con totalmente seguridad y tecnológicamente o técnicamente se puede demostrar. Y usted responde. Como responsable de la porque usted es el Secretaría, titular de eso, exactamente, pero- como pero- secretario de Innovación Digital, Sí, pero y yo eso soy no es quien así. amparo eso, yo estoy llamado a responder Pero sobre el uso. legalmente ese yoísmo suyo no es así, el que responde es el alcalde, o sea, el representante legal del municipio, si eso está el más teso, las TIC, que sea el personaje espectacular que conoce el único tema en Colombia, hay un representante legal del distrito que se llama el alcalde Daniel Quintero y usted está bajo esa estructura jerárquica y el que responde es el alcalde, así usted diga 1000 veces yo. Claro, pero pues yo como secretario de Innovación Digital también estoy llamado a responder y no va a bajarme por las ramas. Sí, Eso jurídicamente está bien. y Eso el está bien, alcalde también, claro. pero pues un secretario de despacho está para tomar decisiones y responder cuando toma decisiones. Y ese es Por el papel supuesto, que yo también por tengo supuesto. que Hay que asumir. levantar la cara, la mano y la cara para dar la frente y decir yo asumo. Y eso es lo que ha dicho el secretario aquí. Así Secretario, es. gracias por venir a conversar el tema con nosotros. Como dije al inicio, el Mora estábamos darle una mirada a este asunto. Y por supuesto que ustedes, Alcaldía de Medellín, Secretaría de Innovación Digital, pues tengan el espacio para explicar qué uso le están dando a eso. Y ya después, si vendrán requerimientos de autoridad, pues ya ustedes se encargarán y usted responderá. Gracias, Sí, secretario. señor. Gracias, Felipe, Muy y amable. gracias a todo el equipo.